Buenos días. La clase de hoy es funciones angulares. Las funciones angulares las tenemos cuando voy en forma circular. Siempre que voy en forma circular, me hace falta definir el ángulo. ¿Qué pasa? Si yo estoy en otro tipo de situaciones lineales, o sea, hago zigzag, así, estoy caminando de mi casa a la casa de mi mamá, de la casa de mi mamá a la casa de mi tía, y de la casa de mi tía vuelvo a mi casa, supongamos, acá. Este recorrido es lineal, ¿verdad? Y no es circular. Sin embargo, si yo quiero parto de acá, qué sé yo, de la plaza, y quiero ubicarme en la mitad del recorrido, puedo decir, bueno, de acá hasta acá tengo un valor de ángulo diferente a que si estoy acá y tengo este ángulo. O sea que también me sirve la función angular para recorridos lineales donde yo voy a medir la diferencia. O sea, no sé si se entendió, pero sé que no tengo para borrar. Acá tenemos este ángulo así, ¿cómo saber si esta función lineal y estas son diferentes? O sea que la función angular me sirve también para definir qué diferente tengo dos funciones lineales. O sea, ¿por qué son funciones lineales? Simplemente porque una función, vamos a aprovechar a definirlo, es, por ejemplo, mi comportamiento, ¿cómo lo evalúo? O sea, me desplazo. Entonces, si yo me desplazo, alguien me dice, bueno, podés desplazarte en forma como una calecita donde están los caballitos, qué sé yo, o una curva de una autopista, una ruta, ahí doblo, o digamos, puedo hacerlo como acabo de hacer, en forma lineal. Ese comportamiento, si yo lo quiero colocar en forma numérica, o sea, con números, sí, estoy caminando en forma lineal, entonces yo digo, bueno, estoy caminando una distancia, y si a alguien le interesa esa distancia que camino, eso ya es una función, simplemente un comportamiento. Puede ser distancia, puede ser cualquier hecho de la vida real, es una función. Por ejemplo, quiero ir a comer. Es una función. Comer es una función. ¿Por qué? Porque yo puedo querer evaluar cómo mejora esas comidas en mi salud. Entonces, ¿cómo lo evalúo? Bueno, con un resultado. O sea, si salgo una distancia, recorro tantos kilómetros. Si como una comida y me alimenta y no engordo, tengo otro resultado en kilos. O sea, me como 10 kilos de manzanas, es decir, 5 kilos de manzanas, y en 2 días, y veo si adelgazo. Entonces yo puedo relacionar los kilos de la dieta y una dieta de la manzana y ver si adelgacé en 5 días. Entonces voy y me peso. Sí, si como pura manzana, en 5 días adelgazo. Esas evaluaciones, esas situaciones comunes de caminar o desplazarme en la curva, o sea que es algo circular, porque el tema de hoy es angular, pero volvimos a definir que es una función para repasar, ¿no? Entonces, si yo hago la distancia, por ejemplo, en función del tiempo,
tendría una función distancia en función del tiempo. Y si es una función angular, también puedo pensarla no solamente cuando voy derecho de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, eso que, qué sé yo, media hora para ir, media hora para volver, sino que también puedo, que sucedería en línea recta si son cuadras así. Si yo voy en una ruta, me desplazo en una curva, siempre hay curvas en la ruta, y entonces estas funciones necesitan el ángulo, ¿está bien? Entonces, lo que yo quería combinar con una cuestión muy interesante, que es el radar. ¿Por qué el radar quiero combinarlo con las matemáticas? Porque estamos tratando de hacer un invento matemático. O sea, las matemáticas, qué sé yo, cómo influyen en los inventos. Entonces, el radar se define como una función que sale y evalúa esa función. La evalúa cuando llega. Entonces no es lo mismo que este es un barco que tiene una antenita que emite alguna señal, lo que sea, que yo esté acá con otro barco. Entonces desde el radar sale una función y evalúa la que regresa, ¿está bien? Entonces esa señal que va y viene, diferente a las distancias, por ejemplo. Y bueno, se utiliza todo lo que sea angular porque a veces, generalmente, el radar barre, o sea, va barriendo. Supongamos que este es el mar, entonces hace como un barrido en forma de círculo, ¿ok? Para barrer, o sea, así. Así hace el radar. Entonces yo quería dejar planteado la importancia de este avance en matemáticas que nadie lo había definido. O sea, yo he estudiado, todo esto obviamente se estudia, pero no se había definido como funciones. Entonces sería importante cuando en los libros académicos, cuando se estudia funciones, definirla como una función. Si nosotros en la universidad veíamos las funciones, ¿cómo se llama? Todo este tipo de funciones, digamos funciones como es, a través, yo no sé si estaban, realmente no me acuerdo, ¿no? Pero creo que como función angular definido, bueno, igual en secundario, más que todo, no se utiliza, bueno, vamos a dar funciones. Entonces, sí, funciones trigonométricas. Y después en la universidad, esto mismo, funciones cilíndricas, ¿no? Por ejemplo, o esféricas. Pero ahí está. O sea, ¿cómo salgo de la función netamente lineal a pasar a función trigonométrica, a función angular? Yo creo que estoy definiendo, yo creo que no lo había escuchado como tal. Bueno, después vienen funciones esféricas o trigonométricas. Creo que así, por lo menos en forma, digamos, como el pasito, no me parece que no está hecho esa secuencia didáctica, ¿no? Y entonces, de cualquier forma, lo importante, bueno, que acá trataba de explicarle lo que era el dominio del rango, que bueno, que es más o menos lo que he tratado de decir, y esto lo vamos a ampliar en otra clase, porque lo que quería dejar configurado acá en esta clase es la importancia de lo que es lo que llaman Doppler, ¿no? El Doppler no es para asustarse cuando dicen, bueno, la función Doppler o el fenómeno Doppler, es simplemente cómo yo envío una señal y cómo regresa. Y esa sensación
sensibilidad de cómo regresa la señal que emito, es lo que define un radar. Y que bueno, que es muy importante, después vamos a hacerlo, para avanzar en funciones trigonométricas y funciones, todo a partir de seguir, digamos, manejando todo esto otra vez, que va a ser otra clase parecida, pero con alguna pequeña diferencia. Bueno, gracias, y esta clase se la dedico a, para que no haya negacionismo en la educación. O sea, para toda la persona, independientemente de su clase, condición social, económica, etc., para que no haya el negacionismo, donde muchas veces cuando se hace una especie de jornada, qué sé yo, al final se niega todo, ¿no? Se niega todo. Entonces, acá hay algo bien positivo, ¿no? Lo contrario al negativismo es la gente que habla de positivismo. Como yo mucho de eso no sé, estoy tratando de vertirlo de otra forma, ¿no? Así que bueno, nos vemos. Gracias.